Muy, pero muy buenas tardes a esta mini mesa, bueno, solamente 20 minutos menos, pero ya estamos listos. Guadalupe Correa Cabrera, profesora investigadora de política y gobierno, especialista en temas de seguridad. Bienvenida, buenas tardes. Muy buenas tardes, Marta Olivia. Un placer estar contigo y con Ricardo el día de hoy. Muy contenta de estar aquí. Gracias. Ricardo Ravelo, periodista y escritor, también experto en temas relacionados con el crimen organizado. Y bueno, antes de empezar con esto, sus impresiones, el tema nacional e internacional ahorita, pues es este nuevo Papa. Yo, parte de nuestros comentarios se enfocaron a esta situación, de cómo encubrió el nuevo Papa a algunos curas acusados de abusos sexuales dentro de la Iglesia Católica. Pero, ¿qué implicaciones tiene que sea para ustedes un papa de origen estadounidense? ¿Hay algún mensaje político por ahí, Guadalupe? Bueno, todo lo que tiene que ver con el poder, ¿no? Y el Vaticano obviamente es un poder global en muchos sentidos y aún hoy en día, ¿no? La Iglesia Católica y la capacidad que tiene la Iglesia de manipular y de extender una especie de poder que va ligada a lo económico, bueno, obviamente se ha disminuido bastante, pero sigue siendo importante. Bueno, el cardenal Robert Prevost, que es estadounidense, pero que pasó décadas de su vida en Perú, con toda la protección que se ha dado, ¿no? A ciertas redes de pederastas que, bueno, yo creo que no se salva a nadie, ¿no? Si llegas a cardenal, si tienes una posición en la Iglesia Católica, pues si llegas hasta ahí arriba tienes que tragar muchos sapos, ¿no? Tienes que hacer muchas cosas, ¿no? Como siempre, ¿no? No por ser una religión, no por ser los líderes, ¿no? En liderazgo en una religión donde supuestamente se hace el bien, ¿verdad? Según todas las religiones, pues están encaminadas a lo celestial, al bien, ¿no? Pues no es así. En realidad, en la tierra y en especial, ¿no? El poder detrás de todas estas iglesias, pues tiene muchas cosas oscuras, ¿no? Entonces, como digo, no es el primero ni el único que bajo su tutela, bajo sus espacios de influencia, pues han visto estas cosas, ¿no? Por eso es como lo esperaban, por eso es mejor o peor, pero sí, ahora el próximo León XIV, de nacionalidad estadounidense, que conoce bien la región latinoamericana, donde pues obviamente una gran parte de la feligresía, de los seguidores, ¿no? De la Iglesia Católica se encuentran, pues como que hace sentido, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que se quiere dar? ¿Por qué el Vaticano se acerca a los Estados Unidos? Pues no lo sé todavía bien, hay gente que conoce mucho mejor del tema de la geopolítica en este momento, porque se están moviendo muchísimas piezas en un momento en el que Estados Unidos se quiere juntar con Rusia, le está haciendo un guillo a la India, donde la India y Pakistán están en un momento muy tenso, donde hay muchas tensiones en el mundo y donde Estados Unidos también mueve sus fichas de otra manera. Y donde Estados Unidos, pues de alguna forma, pues sí está bastante dividido al interior, ¿no? No sé si este Papa vaya a tener algún impacto, ¿no? En la unidad de los estadounidenses, que ahorita están bastante divididos por un lado por Donald Trump. Pero sí me llama la atención que sea estadounidense y pues vamos a ver cuál va a ser el mensaje, cuál va a ser la línea. Teníamos un papa progresista, ahora vamos a ver qué línea y hacia dónde se mueven las fichas. Recuerden que no es un hombre quien dirige la Iglesia Católica, quien es el líder del Vaticano, porque también es un líder político, sino cuáles son los intereses que hay detrás, ¿no? Este cónclave fue importante y quiénes son estos miembros y quienes finalmente decidieron a ver qué ganó, pues vamos a verlo en el futuro. Yo no soy experta en estos temas, en el tema del poder, ¿no? De la religión, pero bueno, sí es algo que nos va a llevar hacia un lugar y que tiene que ver con la geopolítica y con los intereses económicos, geopolíticos en nuestra era, ¿no? De un poder multipolar, donde China y Rusia juegan también un papel pues muy a la par con Estados Unidos.
Gracias, Guadalupe. Y bueno, sobre todo sorprende porque de acuerdo a los últimos datos estadísticos en los Estados Unidos, solamente 26 de cada 100 son católicos, algo así como 70 millones, es decir, y sobre todo que el catolicismo resurgió en los Estados Unidos hace un par de décadas, precisamente por la llegada de latinos allá. Ricardo Ravelo, ¿qué agregar acerca de este impacto de este nuevo papa de origen estadounidense, que se tenía el tabú de que no podía haber de cierta potencia un papa de esos países? Sí, mira, con independencia de que las iglesias en realidad pues, nunca han resuelto absolutamente nada en las distintas crisis que ha enfrentado el mundo a través de las décadas, de las centurias. Mi opinión en ese sentido es que este papa parece que viene con un discurso conciliador y fue elegido precisamente con base en las condiciones en las que está el mundo actualmente. Es un papa de origen norteamericano, el primero que llega a ese cargo, a ese máximo cargo, a ese máximo liderazgo en la Iglesia Católica, aunque, bueno, buena parte de su vida la pasó, como ya mencionó Guadalupe, en una diócesis de Perú. Entonces, en efecto, es un papa conocedor de los problemas latinoamericanos, es agustiniano, se dice seguidor de San Agustín, y sobre todo tiene un perfil, una característica de ser negociador, conciliador, en estas circunstancias como están el mundo, con guerras, con tensiones, con crisis. Yo creo que es un nuevo rol el que va a jugar la Iglesia Católica, tanto a nivel religioso como a nivel político, porque sin duda la labor de un papa es también política. Hay que recordar también que el anterior, el fallecido Francisco, pues dejó muchos pendientes, ¿no? Uno de ellos fue precisamente el tema de la justicia, que se negó a aplicar a los miembros de la iglesia de alto rango, de menor rango, sacerdotes, etcétera, cardenales, que incurrieron en el delito de abuso sexual contra menores. Esto fue muy cuestionado en ese tramo de papado de Francisco, porque cuando recuerdo una gira que hizo por Chile, por ejemplo, donde le exigieron que realmente se aplicara el peso de la ley contra estos curas pederastas, pues en realidad él apeló al perdón, ¿no? Y me parece que pues mucha gente quedó agraviada porque sí se esperaba que hubiera una mano dura y obviamente no, esto no existió. Esto fue muy cuestionado en este tramo. Esta nueva etapa ahora con León VI, en realidad la política interna en ese sentido debe cambiar porque hay muchos pendientes, no debe haber impunidad en este asunto que ha agraviado mucho a la gente. Y resulta que me parece que una de las situaciones por las que tuvieron un peso específico ahí en favor de este nuevo papa es precisamente el tema financiero del Vaticano. Se habla de que Estados Unidos suspendió de alguna manera las aportaciones desde hace tiempo al Vaticano, y el Vaticano está planteando también que están en crisis económica, en crisis financiera por anteriores administraciones o malas administraciones, y necesitan recuperar buena parte de estas aportaciones para recapitalizarse. Yo no sé si esta fue o no una de las condiciones también que se consideraron, pero me parece que de acuerdo con el discurso que hoy escuchamos de este nuevo papa, pues la política eclesiástica desde el Vaticano será pues construir puentes, dijo él, puentes para la paz e impedir la guerra. Yo no sé si lo vayan a lograr, no sé si realmente
la Iglesia vaya a tener un peso mayor a los intereses geopolíticos, a los intereses de los países que están hoy en guerra por territorios, por recursos naturales, por riqueza. Vamos a ver, pues yo creo que ahí va a haber un choque de fuerzas, pero creo que el lado conciliador de este nuevo Papa pues será vital, crucial para pues ir construyendo paz en el mundo. Gracias, Ricardo Ravelo. Y bueno, nos vamos a otro tema que tiene que ver. Hace, que será unas 2 semanas, dimos a conocer aquí en Astillero Informa como la detención de un empresario tejano, James Leigh Jensen. Él fue detenido de mayo del 2022 hasta abril del 2025. Este empresario, junto con su esposa y su hijo, 2 de sus hijos, importaron con documentos falsos, escuchen ustedes, 2,881 embarques de petróleo crudo de Pemex para refinarlo en Texas y regresarlo al cártel Jalisco Nueva Generación. Esta información la dio a conocer la periodista Doris Gomora, quien sobre todo dio a conocer todos estos datos. ¿De qué estamos hablando en este contexto, Guadalupe, de este huachicol fiscal? Pero me parece que donde están involucrados estadounidenses y no parece que ellos se lo hayan hecho solo. ¿Qué hay detrás de toda esta situación? Sí, es muy interesante porque también el Departamento de Justicia de los Estados Unidos en este momento, después de la denominación de los carteles mexicanos como organizaciones terroristas internacionales, pues ahora los encabezados de sus notas y de las investigaciones del Departamento de Justicia es ahora vamos contra el fentanilo y entonces como Trump puso presión a la cuestión del fentanilo, pues entonces se van con el huachicol, con el robo de combustibles, ¿no? El día de hoy sale una noticia de Newsweek con este encabezado y me llama mucho la atención porque me da la impresión de que hay una falta de conocimiento de cómo se hacen estas cosas, ¿no? Como la narrativa es querer culpar al primito, querer culpar a estas pequeñas empresas, que no digo que no forman parte de una red transnacional de tráfico de hidrocarburos y de huachicoleo fiscal, que hay una diferencia importante en el robo de combustible y el huachicol fiscal, ¿no? A todo le llaman huachicol. Y la vinculación de los grupos de delincuenciales, lo que ellos llaman carteles mexicanos, que les dicen que también fentanilo y también tráfico de hidrocarburos, hay que entender bien que esto es una red que involucra a empresarios, a políticos y a las Fuerzas Armadas, porque no se puede pensar tantos años de huachicoleo fiscal, o más bien en los últimos años, porque en realidad teníamos este robo de combustibles que se llevaba hacia Texas, en el caso, por ejemplo, de las demandas, que cubrió bien Ana Lilia Pérez ahí durante el sexenio de Felipe Calderón, en los cuales supuestamente la compañía que era formada por el cartel del Golfo y los Zetas, ellos robaban el combustible. ¿Cómo lo robaban? No se puede explicar. Estos que se dedican a vender droga, ¿verdad? Ahora pueden realmente desarticular o más bien entrar, ¿no?, a toda la infraestructura de petróleos mexicanos en ese tiempo, pues solamente con la participación del sindicato, me imagino, a los trabajadores, porque de otra forma no lo puedo entender, ¿no? Ni que ellos realmente tuvieran todo este conocimiento. Y después de eso, ¿cómo lo llevan a Estados Unidos? ¿Y cuál es la participación de estas empresas? En ese momento, empresas inclusive como ConocoPhillips y Shell eran los últimos que compraban este gas condensado, ¿no? Este fue el reportaje de Ana Lilia Pérez. Después de eso, pues se hace todavía más, se extiende aún más después de la era de la reforma de la reforma energética, y durante el periodo de Enrique Peña Nieto el robo de gasolina fue y se incrementó a grandes niveles. ¿Cómo se puede hacer eso si no tienes participación de las Fuerzas Armadas, quienes están a cargo de la supervisión de la infraestructura estratégica del país? Pues no lo sé. Pero para que haya esa magnitud de robo de gasolina en esos años,
pues se tenía que tener participación de las Fuerzas Armadas o conocimiento de alguna forma, ¿no? Y no todo estaba relacionado con el cártel Santa Rosa de Lima, con el cártel Jalisco Nueva Generación y en su momento con el cártel del Golfo. Ahora bien, después del 2019, los golpes supuestamente tan certeros contra ese robo de gasolinas, lo recordamos en el año 2019, empieza y tú y yo lo platicamos, Marta Olivia, en una ocasión, que parece ser que el cártel del Golfo y ahora supuestamente antes cártel del Golfo, el primito, luego cártel Jalisco Nueva Generación y ahora son los malosos y malandros que realmente hacen esta operación, ¿no? No se puede explicar sin la participación de las Fuerzas Armadas ahora mismo, porque a partir del año 2019, Andrés Manuel López Obrador hace un gran cambio, y lo hemos platicado muchas veces, sobre quién cuida los puertos y las aduanas, pues es la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Cómo podemos explicar este huachicoleo fiscal? ¿De qué trata el huachicoleo fiscal? O trae diésel de los Estados Unidos y no se paga impuestos o gasolinas. Y supuestamente la operación total es llevar petróleo crudo, que no sé cómo sucede eso, hacia Estados Unidos. Estas empresas lo refinan y lo mandan barato y sin pagar impuestos a México, en forma de diésel y gasolina, pero con papeles falsos, ¿no? Y pasan las aduanas que están a cargo de las Fuerzas Armadas en México. Esto es muy, muy importante. ¿Cuál es el papel? O sea, realmente aquí lo que nos dice la narrativa estadounidense, los medios de comunicación, antes fentanilo, ahora, porque Trump es tan bueno para desarticular la red de fentanilo, pues ahora se dedican al huachicoleo fiscal o al huachicoleo, al robo de combustibles. Pues no es así. Hay que entender que hay huachicoleo fiscal y hay que entender que hay robo de combustible. Y el huachicoleo fiscal ahora es el modus operandi. El señor de las pipas, el señor de los buques, son pequeñas empresas que dan y que son parte de una red para traer estas gasolinas, este diésel, pero no son los que lo operan de todo a todo, ¿no? ¿Cuál es el papel de las autoridades estadounidenses? ¿Y cuál es el papel de las Fuerzas Armadas en México, que son los que dejan que pase eso? Porque no solamente está pasando por las aduanas de Tamaulipas, como en algún momento, cuando fue toda la cuestión de los hermanos Carmona, cuando Francisco Javier García Cabeza de Vaca supuestamente infiltró al partido Morena en Tamaulipas, que también estaba vinculado a Mario Delgado y a importantes personajes que ahorita, incluyendo el gobernador actual del estado de Tamaulipas, Américo Villarreal, y la gente que lo apoyó en su momento, supuestamente estaban vinculadas a este huachicoleo fiscal. Pues ahora el huachicoleo también se traslada hasta Baja California, entonces tenemos la operación de puertos y aduanas. ¿Cómo te explicas esta operación? Solamente enfocándonos en estos narquillos que antes vendían fentanilo y ahora supuestamente se encargan de esto, ¿no? Sin realmente investigar a quienes están refinando para el crimen organizado, que ahora en este momento deberían ser ahora catalogados como actores que protegen y que apoyen en la red de terrorismo internacional, de acuerdo a como lo denominan los estadounidenses. Pero ellos no se quieren meter con esta gente, ¿no? Ven el cártel Jalisco Nueva Generación, ante el cártel del Golfo, ahora cártel Jalisco Nueva Generación, y bueno, creo que falta un poco de investigación, pero si se hace bien, pues todos los malandros deben de estar en Estados Unidos, y con esta denominación los podrían enviar a la cárcel, cancelarles sus cuentas y quitarles las visas a quienes están allí con una visa. Gracias, Guadalupe Correa. Ricardo Ravelo, a ver, 2,881 buques, hago la pregunta, es un número bastante grande, es un tráfico permanente, solamente tenían que verlo, como dice Guadalupe, los narquillos menores, ¿quiénes más estarían involucrados? Me parece que por la cantidad me parece, podría tratarse no solamente del punto más bajo dentro del crimen organizado que se encargaría de esto. Mira, en estos negocios sucios siempre se buscan culpables y en realidad a mí me parece una cosa menor señalar al cártel de Jalisco. Digo, no porque no tenga la capacidad de mover una cantidad pues de esta magnitud de buques, ¿no? Sino sobre todo por las facilidades con las que lo hacen. Y estas facilidades, pues obviamente, digo, hay mucha corrupción en aduanas, ¿no? En puertos,
donde descargan estos buques, como pasó recientemente con este último en Tampico, donde aparece vinculado el titular de la API, hoy Acipona, que era parte de esta red, como menciona Guadalupe, porque en efecto es una red, pero es una red que tiene muchos eslabones y los más importantes no son la de los cárteles. Yo tuve oportunidad de platicar hace algunos meses con Rocío Nale precisamente de este asunto del huachicol, y ella me comentó que dice, no sabe la cantidad de llamadas que yo recibía de políticos, incluidos de su partido, para que apoyara la entrada de un barco, para que autorizaran no sé qué. Entonces dice que ella fue con el presidente entonces López Obrador y le mostró una lista enorme de embarcaciones que estaban solicitando autorización para entrar, y obviamente ninguno o muy pocos cumplían con la documentación reglamentaria. Es decir, todo esto era huachicol fiscal. Sin embargo, bueno, pues ahí mucha gente, incluso senadores, diputados, empresarios, gente del gabinete de López Obrador estaban detrás de estas empresas cabildeando para que les autorizara. Sin embargo, bueno, encontraron el caminito, y el caminito es pues todo un proceso que se conocen muy bien los agentes aduanales para introducir mercancía con documentos falsos, es decir, denuncian o digamos declaran, es la palabra adecuada, declaran ante las autoridades aduanales y hacendarias que el buque trae aceites o trae otro tipo de aditivos, cuando en realidad trae gasolina o diésel. Entonces, pero como no se inspeccionan, porque es parte de un negocio multimillonario, pues obviamente estos buques entran y descargan en Coatzacoalcos, descargan en Veracruz, descargan otra parte en Tampico, en otros puertos, etcétera, y de esa manera van surtiendo las terminales con el combustible llamado huachicol fiscal, que en realidad lo que quiere decir esto es un combustible que viene del exterior, en este caso de Estados Unidos, que entra a México y no paga impuestos. Otra cosa es el huachicol, que es el que conocemos aquí, digamos el casero, que es el que se extrae de los ductos de Pemex, el que se roban, abren un boquete en un ducto y de ahí ordeñan el ducto. Pero bueno, todo esto también con la complicidad de funcionarios de Pemex, porque es toda una red. Ahora, lo último que supe de este asunto es que hay una investigación muy amplia que va enfocada a varios agentes aduanales que se han prestado a este enjuague. Y hay muchas patentes que están en riesgo, que las pueden cancelar. Eso es por un lado. Por otro lado, también hay una red de políticos que están relacionados, y uno de los que se menciona es Adán Augusto López. Adán Augusto López, desde el sexenio pasado, se le atribuyeron contratos en Pemex por casi 20,000 millones de pesos. Y no es un personaje ajeno a todas estas maniobras del huachicol, etcétera, y sobre todo el fiscal. Esto explicaría, desde mi punto de vista, por qué desde el sexenio de Peña, por decir algo, una fecha, un tramo de tiempo, el sistema de refinación de Pemex lo dejaron caer totalmente. No refinaban ya lo que el país demanda en gasolinas, y con López Obrador pues empezó a construir la refinería de Dos Bocas, que ahora pues me sorprende que digan que está produciendo 100,000 barriles diarios cuando apenas hace unos meses estaba en fase de pruebas y tenía muchísimas fallas. Si estuviera produciendo 100,000 barriles diarios, pues yo creo que no necesitaríamos esa cantidad de buques de huachicol fiscal traídos de Estados Unidos. A mí me parece que si dejaron caer, si dejaron derrumbar el sistema de refinación de petróleos mexicanos, es porque hay una estructura política y criminal muy bien afinada dentro del gobierno, que opera desde el sexenio de Peña y López Obrador y el actual, que les es muy redituable traer el combustible robado, porque de acuerdo con lo que ahorita planteó Guadalupe, entiendo que es
es petróleo que se roban en México de las instalaciones de Pemex, lo llevan a Estados Unidos a refinar y luego lo meten como huachicol fiscal. Es decir, al final del día es un producto robado que entra y sale del país, o más bien sale del país y entra como contrabando, con una red de agentes aduanales, empresarios y políticos totalmente vinculados. Gracias. Estamos ya en la recta final. ¿Querías agregar algo, Guadalupe? Sí, nada más muy rápido. A mí me llama mucho la atención el gobierno de Claudia Sheinbaum, supuestamente por presión de Donald Trump, ahora sí están tratando de desmantelar esa red, ¿no? Pero igualmente, hablando del caso de Adán Augusto López Hernández, se viene diciendo este tipo de cosas. Creo que uno de sus protectores, uno de sus aliados, pues también vinculado a contratos con petróleos mexicanos. Sabemos que Tabasco es un estado, pues, petrolero. El tema del huachicol fiscal, traer el tema de las pipas, no los señores de las pipas, todo esto surge a partir de la llegada de Andrés Manuel López Obrador. Estoy diciendo del huachicol fiscal, estoy hablando de otra modalidad de robo de combustible y de... ¿Esto es crimen organizado transnacional? Sí lo es. ¿Es cártel de la droga? En mi opinión no lo es, porque son funciones completamente distintas. Y que el gobierno no nos diga que fue un señor de las pipas, un señor de los buques, una persona con un, que está vinculado con el cártel de antes del Golfo, luego del cártel de Jalisco Nueva Generación, el Primito o el Mañas o el Ronchas, porque aquí estamos hablando también de las Fuerzas Armadas, porque los agentes aduanales y quienes vigilan las aduanas, que son son la Secretaría de la Defensa Nacional, no hay forma de que ellos no estén enterados de que esto sucede, o si no están haciendo su trabajo de la peor manera, de la manera más pésima, ¿no? Antes se robaban la gasolina, hablábamos de huachicol de ese tipo. Obviamente, durante el periodo con la compañía, el Cártel del Golfo y los Zetas, cuando trabajaban juntos, se hablaba de mandar gas condensado a los Estados Unidos, y ahora pues tenemos que hablar de estos grandes actores, ¿eh? No se puede pensar esto sin la protección política al más alto nivel y sin la participación de empresas en los Estados Unidos. Entonces creo que tenemos que tener muy bien claro, ¿no?, cuál es el papel de la Secretaría de la Defensa Nacional. Ayer, vigilando la infraestructura estratégica, hoy cuidando las aduanas y los puertos de México. Bien, gracias, Guadalupe. Y bueno, ya para ir cerrando este tema de cómo habitantes de Teuchitlán marcharon para defender al alcalde José Ascensión Murguía Santiago, conocido como Chon Murguía, quien ha sido imputado por delincuencia organizada en el marco de la investigación del Rancho Izaguirre. Y bueno, están pidiendo, y esto lo ligamos al tema de cómo hoy en la conferencia mañanera, Gertz Manero y la presidenta Claudia Sheinbaum dice, pues nos dijeron, palabras más, palabras menos, que no se le puede hacer nada al Poder Judicial que protege a narcos y políticos, que eso va a ser pues a partir de que tomen posesión los nuevos integrantes. Ricardo Ravelo. Bueno, era de esperarse la captura de este alcalde, sobre todo, bueno, él cuando lo señalaron, o más bien cuando se descubre este asunto del Rancho Izaguirre, pues él sale a defenderse, a decir que él no sabía nada, como todo mundo ignoraba lo que ocurría en ese lugar, y ahora, bueno, lo imputan de estar recibiendo, bueno, de haber recibido dinero del Cártel de Jalisco y sobre todo a cambio de silencio, porque él conocía muy bien todas las tareas, pues presuntamente de exterminio y de entrenamiento que ocurrían en ese rancho. Pero yo creo que, bueno, es una primera pieza menor. A mí me parece que un personaje central en esta trama criminal es Enrique Alfaro. Y Enrique Alfaro se fue del país impune, multimillonario, saqueó Jalisco, convirtió a Jalisco al gobierno en una empresa criminal y hoy está pues cómodamente en Europa, sin deberla ni temerla aparentemente. A mí me parece, yo hace unos días estuve en Puerto Vallarta presentando el libro, justamente El Amo de Jalisco, y muchos colegas periodistas me decían, bueno, ¿y por qué este personaje es clave en toda esta historia? No solamente del Rancho Izaguirre, sino de los más de 100 predios que hay en Jalisco, que sabemos que se utilizaron para entrenar a jóvenes
que previamente eran, digamos que enganchados por la organización criminal, y obviamente en este entramado de complicidades, pues había alcaldes, había regidores, policías, es decir, es todo, lo mismo que hablábamos hace rato, es toda una red de complicidades que pues vienen desde hace muchos años, pero bueno, los últimos 2 sexenios, el de Aristóteles Sandoval y el de Enrique Alfaro, y sobre todo Enrique Alfaro, creo que es un personaje que debe ser llamado a cuentas, porque pues a él se le vinculó y se le ha vinculado con la organización que tiene su asiento en Jalisco, y obviamente con personajes de este grupo en lavado de dinero y negocios. Que no se pueda hacer nada contra los jueces, pues yo creo que pues ya la fiscalía debería estar integrando carpetas contra jueces corruptos, porque las investigaciones no van a empezar cuando lleguen los nuevos jueces. Es decir, yo creo que hay materia para poder encarcelar a varios jueces que han dado protección al crimen organizado. Es decir, esperemos que ahora no vayan a salir con que no hay delitos y que haya negociaciones, y bueno, nuevamente pues se robustezca la impunidad en favor de jueces y magistrados ligados al crimen. Gracias, Ricardo Ravelo. Guadalupe Correa, tus comentarios al respecto en cuanto a la Fiscalía General de la República ha filtrado por ahí algunos cargos y algunas imputaciones contra este alcalde, que está repitiendo en el cargo, que también hay que señalar que estas denuncias en este rancho de los Izaguirre ya no son nuevas, ya tenían al menos de 3 a 5 años, y sin embargo, pues hay 100 personas apoyándolo por un lado, y por el otro lado el Poder Judicial pues sin actuar del todo en contra, o los candidatos, vamos ligando el tema, los candidatos al Poder Judicial, que no hay puede ganar cualquiera de los que haya sido registrados, que haya defendido a grupos del crimen organizado. Sí, bueno, como siempre, ¿no? Estos pactos de impunidad en los cuales, bueno, creo que para que el rancho Izaguirre, lo que sucedió, estos campos de entrenamiento, de exterminio, estas atrocidades sucedan, y sucedan de forma organizada, como lo vimos también en el caso de Ayotzinapa, pues no solamente hablamos de los presidentes municipales o el encargado de la policía, sino toda una red de complicidades, y es mucho más sencillo, pues realmente ir con una sola persona. Y no digo que sea chivo expiatorio porque no tuviera una responsabilidad. El caso del exgobernador, el caso de pues, elementos de las fuerzas federales, estamos hablando de delincuencia organizada. Estamos hablando de delincuencia organizada que pues involucra no solamente autoridades locales y estatales, sino también del orden federal. Es muy sencillo también, por otro lado, decir ya arrestamos a ciertas personas, ya tenemos al responsable, ya borrón y cuenta nueva, como en el caso, por ejemplo, de la señora Wallace, ¿no? El caso Wallace, si Wallace es, ¿por qué pasó? ¿Por qué es tan poderosa? Porque es muy poderosa, porque ella lo hacía todo, ¿no? Estos libros que, algunos que se han escrito, la otra vez estaba hablando con Guadalupe Lizárraga, me pareció bien interesante lo que dice, porque es una red la que ha estado protegiendo, o que estuvo protegiendo a la ahora difunta Isabel Miranda de Wallace, porque estamos hablando de que tenemos una red, ¿no?, que estaba relacionada con Genaro García Luna, que no solamente involucra a la red de policías, sino de políticos, desde épocas de Vicente Fox, antes Ernesto Zedillo, Carlos Salinas de Gortari, y por eso esas redes hacen a un solo personaje tan importante. En el caso de Claudia Sheinbaum y de Gertz Manero, también se lavan las manos, son parte de este pacto de impunidad, ¿no? Ya no podemos hablar de buenos y malos. A mí realmente me queda muy claro que Morena ahora está incorporando a todas las figuras más sucias, y entonces este pacto de impunidad les conviene, no, pues yo no puedo hacer nada, yo no puedo investigar, cuando la fiscalía tiene que investigar, y si les abren una carpeta, como bien dice Ricardo Ravelo, pues entonces habría elementos, ¿no? Pero no quieren, más bien sí pueden, pero no lo quieren hacer, porque también están vinculados con actores y están llevando o piensan llevar
bueno, llevaron a la elección a gente corrupta, palomeado por ellos y palomeado por la gente que puso a palomear para generar esas listas. Y lo sabemos, ¿no? Realmente se les colaron muchas personas y ya no pueden hacer nada. No, esto es un pacto de impunidad. A Morena le ha convenido meter en sus filas a personas del pasado vinculadas con crimen organizado, vinculados con corrupción, pero como les es útil, como les es útil para cuestiones electorales, pues entonces las incluyen, ¿no? A mí me daría mucha vergüenza apoyar a un gobierno que está haciendo lo que ahora ya cada vez se hace más claro. Gracias, gracias Guadalupe. Tenemos y hablando de, rápidamente, ahora sí, porque los temas ahí están, hablando de inclusión y todavía no vemos aquí a la entrevista. Rápidamente, Adrián Rubalcaba, o sea, decíamos al inicio que gracias al Papa parece que se diluye por ahí el tema, pero en marzo, el 19 de marzo pasado, en un festejo de cumpleaños de un empresario, José Luis González, pues ya lo nombraba como director del Metro marzo y pasaron más de 2 meses para que se oficializara. Brevemente sus comentarios al respecto. Ricardo, sigue Ricardo, ¿verdad? Sí, mira, en este caso, híjole, es verdaderamente, ¿qué te diría? Lamentable, cuestionable por donde se le vea el nombramiento de Adrián Rubalcaba. Adrián Rubalcaba, pues, forma parte de esta estructura difamatoria, pues ligada a Televisa, no de ahora, sino desde hace algún tiempo, que emprendieron campañas sucias con intentos de desprestigio, de denostación, de difamación y calumnia en contra de medios de comunicación, en contra de periodistas incómodos, y obviamente, bueno, todo esto ligado al aparato Televisa, ¿no? Era como en ese tiempo, digo, 2015, 2016, pues era lo que hoy podemos equiparar como el grupo Palomar, ¿no? El Palomar que tiene hoy. Claro. Ese era el instrumento que usaban, es decir, siempre lo han utilizado para beneficio y para calumniar. Ahora, este señor realmente, pues, no sé qué ofreció o qué intereses hay ahí o qué negociaciones, pero todo esto huele muy feo, huele a corrupción, huele a acuerdo, raro, la verdad no sé qué haga Adrián Rubalcaba en el Metro, o sea, yo creo que pues será cosa de ver qué va a hacer, porque pues el Metro está en crisis, requiere 70,000 millones de pesos para medio componerlo y que funcione sin riesgos, pero sí. Bueno, me parece que este personaje desentona con el discurso de la señora Clara Brugada. Bien. Tu comentario muy brevemente, Guadalupe Correa, para terminar. Claro, bueno, esto desentona con el discurso de Clara Brugada, con el discurso de Claudia Sheinbaum, con el discurso de la Cuarta Transformación, qué es lo que está pasando con Adrián Rubalcaba, su relación tan cercana, obviamente, con Omar García Harfuch. El mismo Adrián Rubalcaba, en una entrevista hace ya tiempo, pues lo estaban vinculando con actos de corrupción. Realmente él dijo que se le investigó, que Harfuch lo investigó, casi le lava la cara, le da una carta, tú no tienes nada, y que ahora son muy cuates, ¿no? Son grupos, ¿no? Son grupos de poder y se ve quién es el mandamás en Palacio Nacional. Omar García Harfuch tiene un poder muy importante por la razón que sea en el gobierno de México y principalmente con Claudia Sheinbaum. Claudia Sheinbaum nos pide darle una oportunidad, nos pide darle oportunidad a algunas personas, protege a un círculo sabiendo, como dije yo antes, a mí me daría vergüenza apoyar a una camarilla política que está realmente involucrando a tantas personas. Creo que el día de hoy los periodistas van a sacar un reportaje sobre cómo se ha enriquecido Adrián Rubalcaba y bueno, no puede el fiscal hacer investigaciones, porque se hacen investigaciones a modo, como las hizo con el exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya Austin. Ya sabemos qué tipo de fiscal tenemos y qué tipo de gente tenemos que estuvo vinculado a Genaro García Luna. Omar García Harfuch estuvo vinculado al grupo de Genaro García Luna, fue muy cercano y ahora está protegiendo a ciertas personas y la presidenta, con el aval de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.
Gracias, compañeros, por estar hoy en esta mesa concisa, precisa, directa, esta mesa de seguridad de los jueves. Gracias, Guadalupe Correa, Ricardo Ravelo, por estar hoy. Muchas gracias, que tengan buen fin de semana.